Hola jóvenes, sean bienvenidos a la influencia social y a los medios de comunicación y por supuesto a una clase más. Abriremos el tema preguntándonos si te comportas igual cuando estás en casa que cuando estás en la escuela. ¿Qué importancia tiene para ti la opinión de tus amigos cuando vas a elegir una novia o novio? ¿Te crees que eres ajeno a la opinión de los demás? ¿A eso que le llaman el qué dirán? El que la presencia de otros modifique nuestra conducta es un hecho aceptado no solo por la psicología, sino también lo es por la sociología, la antropología, la biología, etc. La mayoría de nuestras características, incluyendo nuestra personalidad, son influidas por la interacción social. La complejidad del fenómeno de la influencia social es tal que requiere para su análisis la consideración de varios niveles como el funcionamiento intraindividual, las relaciones interindividuales, las posiciones sociales e intergrupales y las representaciones sociales de la influencia. Ok, aquí las relaciones de la influencia que existen entre un grupo y un individuo son la conformidad, liderazgo, prejuicio moral colectiva y otros fenómenos característicos de los grupos, tales como la conformidad y el liderazgo. El agente de la influencia es aquí un individuo capaz de dirigir y modificar los comportamientos y las actitudes de los otros. El prejuicio es un fenómeno intergrupal cuyo origen se halla en los efectos de la identificación del grupo. La moral colectiva es una actitud compartida por el grupo, que influye sobre todo en los resultados individuales. En el proceso de la influencia social, que es la normalización, aquí la cuestión central es la de saber cómo puede inducir una persona a hacer algo que prefiera no hacer. Esto es importante para todas las fases de la vida social. De ahí que los psicólogos sociales hayan estado siempre fascinados por los cambios que sufren los prejuicios y las percepciones del individuo al entrar en contacto con otros, con los cuales constituye un grupo. Entonces diremos que la influencia social se basa en la inclusión de una información nueva, inesperada, y se puede dar con base a ella en dos casos: que esa información sea incorporada al sistema o que no pueda hacerlo, por lo que se modifica la estructura anterior para darle cabida. Aquí podemos distinguir tres tipos de influencia social. La influencia interpersonal es un grupo pequeño de personas en el cual la comunicación es cara a cara. Y en la persuasión, el comunicador que influye en la audiencia mediante un discurso es más impersonal y unidireccional. Y por último tenemos la influencia a través de los medios de comunicación. Aquí no existe un contacto directo entre la fuente y el objeto de la influencia. Esto nos lleva a analizar tres teorías, las cuales son la teoría de los atributos, la teoría de la comparación social y la teoría del intercambio social. La teoría de la atribución social comprende cuestiones referentes al comportamiento social en función de las características de la persona o de la situación. Esta teoría propuesta por el señor Fritz Heider es un método que se puede usar para evaluar cómo la gente percibe su propio comportamiento y el de los demás. Se refiere a cómo las personas generan explicaciones casuales. En su libro de la psicología de las relaciones interpersonales, Heider afirma que todo comportamiento será determinado por factores internos o externos. En las atribuciones externas, la causa de nuestro comportamiento se asigna a una fuerza externa, un factor a un agente. Los factores externos no están bajo nuestro control, por lo cual percibimos que no tenemos opción y dejamos la responsabilidad por nuestros actos. Y en su contraparte de las atribuciones internas, la causalidad se asigna a un factor, un agente o una fuerza interna. Como factores internos, si está bajo nuestro control, entonces podemos elegir el comportamiento de una determinada manera o no. Nuestra conducta no está influida ni limitada por algo externo.
y de ahí nos sentimos responsables de ella. Por ejemplo, si salimos bien en mates, fue porque nos esforzamos un chingo y nos esforzamos en cumplir todos los ejercicios. Esto también se le conoce como atribución disposicional. La investigación psicológica ha demostrado que las personas creemos que podemos encontrar explicación a cualquier cosa y que la mayoría estamos predispuestos a juzgar quién o qué es responsable de un acontecimiento o una acción. Pero ¿saben? Tendemos a atribuir los éxitos de otros y nuestras propias fallas a factores externos. Igual, tendemos a atribuirnos nuestros propios éxitos y señalar las fallas de otros como resultados de sus factores internos. Percibimos nuestro éxito como mérito propio y las fallas de los otros como su propia responsabilidad. Pasaremos a ver los factores de atribución de Keller. Aquí este autor profundizó sobre las ideas de Heider, agregando una hipótesis sobre los factores que afectan la formación de los atributos. En su hipótesis mencionó 3 factores: distintiva, consenso y consistencia. En la distintiva, una persona muestra diversos componentes en distintas situaciones. Si el comportamiento que presenta una persona es inusual, por lo general se le dará a la conducta una atribución externa. Si no es inusual, lo más seguro es que sea juzgada interna. En el consenso, se da cuando todas las personas responden de la misma forma ante una situación que son parecidas. Si el consenso es alto, entonces la atribución que se espera es externa. Si resulta baja, pues es interna. Y por último, en la consistencia, se refiere al hecho de que una persona responda de la misma manera a pesar del paso del tiempo. Si existe una alta consistencia, la causa de la atribución que se espera es interna. En caso que sea baja, será externa. Muy bien, ahora pasamos a analizar la teoría del comportamiento social. El autor de la teoría de la disociación cognitiva introduce esta teoría como resultado del análisis de la comparación social, que permite saber que el individuo tiende a autoevaluarse, a tratar de conocer sus opiniones, actitudes y cualidades, si estas son correctas o comparables con individuos de su entorno. ¿Pero qué plantea la teoría de la comparación social de Festinger? Esta plantea que la mayoría de las personas tienden a validar sus ideas sobre la realidad social, comparando sus opiniones y actitudes con las de las otras personas. De esta manera, nuestras relaciones sociales nos proporcionan un tipo de apoyo cognitivo. A veces las personas mayores ven incrementada su autoestima a través de su contacto con otras personas, haciendo una comparativa si estas son peores. Cuando recibimos la aprobación de otras personas importantes para nosotros, nos damos cuenta que nos sentimos muy bien y aumentamos nuestro concepto. De esto se desprende que los contactos sociales que mantenemos y la red resultante nos sirve como puntos de referencia en los procesos de evaluación interna que constantemente nos hacemos. Y como último, tenemos la teoría del intercambio social. Esta tiene sus raíces en el conductismo y también toma elementos de la economía. Se basa en el estudio de los intercambios sociales y los términos económicos. Sugiere que una interacción implica un intercambio voluntario de sus recursos. Individuos, grupos y organizaciones tienen recursos que desean intercambiar para recibir algo parecido a un beneficio. Ok, pero ¿qué postula? Que es de esperar que los individuos beneficiados con favores o ayuda deben ser recíprocos. El modelo establece que las personas que se encuentran en relación del intercambio comparan las utilidades de ese vínculo sustrayendo los costos de los beneficios en relación con su inversión. Prácticamente lo que sostiene esta teoría es que nadie da nada por nada. También, dentro de la teoría del intercambio social, entra la teoría de la obligación de Greenberg. Esta plantea el concepto de la norma de la reciprocidad en términos de un estado psicológico de adeudo o de sentirse en deuda. Según Greenberg,
Esta obligación genera un estado de activación displacentera, similar a la experimentada en la disonancia cognitiva. Dicha situación se resuelve cuando se ha podido ser recíproco. La magnitud del laudedo suele estar en función de 4 factores. Como primer factor es de la cantidad y la calidad del favor recibido. 2. De la ubicación de la causa recibida. 3. De la percepción por parte del receptor de los motivos del donante para ofrecer el favor. Y como último, de las señales ofrecidas a terceros. Más tarde, el propio Greenberg demostró que las personas estaban mayormente predispuestas a solicitar ayuda si percibían que eran capaces de devolver fácilmente el favor recibido. Y después de analizar todas estas teorías, nos hacemos conscientes y nos identificamos con muchos de los factores que hemos visto. Así que con esto terminamos la clase. Por favor, no se olviden de checar sus actividades en plataforma y sus tareas. Hasta la próxima clase, pequeños Padawans. Adiós.